Vamos a leer esta mañana en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, el versículo 20. Así que, así como estamos, voy a rogar que con todo silencio, especialmente a todos los que están allá atrás, vamos a leer esta palabra que dice así en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Amén. Cierren sus ojos, vamos a hacer una corta oración. Te alabamos, Padre, en esta hermosa mañana. Gracias por todo lo que hemos podido hacer y disfrutar en la comunión unos con otros, en los cantos. Todo lo que hasta ahora hemos hecho ha sido para tu honra, para tu gloria. Reconocemos tu señorío, tus bondades. Perdónanos y ayúdanos a recibir esta palabra con corazones abiertos y todo entendimiento. Que toda esta palabra pueda ser aplicada en nuestra vida para nuestra propia edificación. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Construir, levantar, edificar son siempre indicadores de avance, de progreso. A todos nos gusta construir, porque construir es crecer en nuestra vida. Construimos nuestras casas y cuando ya la tenemos siempre pensamos en algo más, un cuarto más, construir algo más en la cocina o en alguna otra parte de la casa. Construir es crecer. Esta mañana vamos a estar hablando sobre el gran desafío de construir en los propósitos de Dios. Y tenemos muchas historias en la Biblia de levantar, de construir, de edificar. Vamos a hacer un breve repaso de algunos pasajes de la Biblia, algunos cortos pasajes de personas que construyeron, que levantaron algo para diferentes propósitos. Los primeros ejemplos son personajes que construyeron en los propósitos de Dios. Noé edificó un altar, levantó un altar, construyó un altar a Dios. Dice la Escritura en el capítulo 8 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, o Génesis 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Holocausto es sacrificio. Sacrificio para Dios. Lo hizo en un altar construido especialmente para ese propósito. Después del diluvio, cuando se secó la tierra, Noé y su familia descendieron del arca y lo primero que hizo Noé fue edificar un altar a Jehová. También encontramos la historia de Abraham. Abraham, que llegó después a ser Abraham. Cuando Abraham salió de su tierra como Dios le había mandado, llegó a las tierras de Canaán y lo primero que hizo Abraham fue edificar un altar a Jehová. Dice la palabra en Génesis 12, verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. En la Biblia también encontramos
a otro personaje importante, Jacob. Cuando Jacob llegó a Betel, lo primero que hizo fue edificar también un altar a Jehová. Así lo dice la Escritura en Génesis capítulo 35, versos 6 y 7. Dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esto es Betel. Él y todo su pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. En el transcurso del tiempo encontramos después al pueblo de Israel. Después que el pueblo de Israel tuvo su primera batalla en el desierto y Dios le dio la victoria contra los amalecitas, Moisés, que iba al frente del pueblo, levantó un altar a Jehová. Así lo dice el libro de Éxodo capítulo 17, verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Otro momento importante en la vida del pueblo de Israel, en su largo caminar por el desierto hacia las tierras de Canaán, cuando Moisés recibió las leyes en el monte Sinaí, las leyó al pueblo de Israel y el pueblo edificó un altar a Jehová. Éxodo 24, versos 3 en adelante dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Un altar a Jehová. En el Antiguo Testamento, el altar era el lugar de sacrificio de animales en ofrenda a Dios y en reconocimiento de su grandeza y su misericordia. En la actualidad, en nuestro tiempo, el altar ya no es un lugar de sacrificio. Qué bendición que ya no tenemos que sacrificar a nadie en un altar. Ya no tenemos que poner en un altar un fuego y degollar a nadie como se hacía en la antigüedad. Así lo dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Oiga bien que esto es muy importante. En la actualidad, el altar es el corazón de cada creyente, en actitud de gratitud a Dios y en reconocimiento de quién es Él. Qué bendición que este lugar, si se trata de adoración, está convertido hoy en un altar a Jehová. Nos gozamos en ello. Celebramos este altar. Bueno, pastor, este no es un altar, es una cancha, y estarán diciendo los estudiantes, aquí nos divertimos todos los días con las pelotas, ¿cierto? Pero todo lugar donde mora Dios, ese es un altar para su adoración. Este es un altar de adoración. Nuestra casa puede ser un altar de adoración. La capilla, el templo donde nos reunimos es un altar de adoración. Porque lo más importante que podemos entender es que el altar de Dios es el corazón de cada uno. Siempre que en la Escritura, en la Biblia, encontramos un altar, tenemos que aprender que levantar un altar responde a una intención. Cuando construimos cualquier cosa en nuestro patio, la casa, el aposento, la cocina, se hace con una intención. Yo creo que la primera intención es llenar una necesidad. Cuando nosotros vemos aquí a cada uno de los momentos que ya leímos
Noé, Abraham, Jacob, el pueblo de Israel y otros muchos que levantaron altares a Jehová, lo hicieron con una intención. Y esa intención siempre comienza con una necesidad del corazón: agradecer a Dios. Agradecer a Dios no es un simple compromiso como cuando nosotros nos agradecemos alguna cosa. Nos damos un regalito y el que lo recibe siempre dice muchas gracias. A veces decimos muchas gracias aunque el regalito no me satisface. Es un mero compromiso de decir muchas gracias. Cuando nosotros levantamos un altar a Jehová, un altar a nuestro Dios, es porque nosotros necesitamos decirle al Señor que Él es nuestro Dios, que es nuestro hacedor, que Él es todopoderoso. Es una necesidad del corazón. Yo creo que todos los que creemos en el Señor, en su palabra, hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, adoramos a Dios, servimos a Dios, no como un simple compromiso, no como un simple punto de agenda que hay que llenar, sino que lo hacemos porque lo necesitamos. Necesitamos decirle a Dios que le amamos, que le reconocemos, que le adoramos. En la Biblia encontramos otro tipo de construcciones, de edificaciones. Otros en la Biblia levantaron altar para su propio ego. Así podemos leer en el capítulo 11 del libro de Génesis, los versos 3 y 4. Dice así: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Los que con mucha frecuencia leemos la Biblia, sabemos de qué momento estamos hablando aquí. La Torre de Babel. Aquella gente de aquel tiempo tan antiguo estaba tan lejos de Dios, su mente estaba tan compenetrada solo en sí mismos, que le quisieron levantar una enorme torre. Y mire, no podemos imaginarnos con nuestra mente el tamaño de la torre que ellos habían pensado. Mire bien que dice aquí, una torre que llegue hasta el cielo. Qué grandes se sentían ellos. Y esto era para hacerse famosos. Dice aquí claramente, hagámonos un nombre, que donde quiera, en cualquier parte del mundo, se diga nuestro nombre y que se diga que nosotros la hicimos. Así piensa el corazón lleno de arrogancia, lleno de orgullo y lejos de Dios. Una cosa muy importante que también hay que decir de los altares levantados a Jehová es que todo altar de sacrificio incluye la actitud de humillación de la persona delante de Dios. Y la Biblia nos enseña que la lógica de Dios es completamente contraria a la lógica común del ser humano. Mire bien, la Biblia nos dice que el que se humilla será exaltado. Entre más nos humillamos delante de Dios, más nos levanta Dios. Pero por lo contrario, aquel que tiene su corazón lleno de orgullo y propósitos meramente egoístas, entre más cosas grandes hace, más recibe el menosprecio de Dios, porque no le toma en cuenta. En esto consiste en levantar un altar que glorifique el nombre de Dios. Consiste en que le mostramos a Dios nuestra actitud de humillarnos solamente delante de Él. Encontramos en la Biblia una gran historia que tiene que ver con el personaje llamado
Nehemías. Nehemías, esta historia la encontramos en el libro de la Biblia que se llama del mismo nombre, el libro de Nehemías. El pueblo de Judá había estado muchos años cautivo en una tierra extranjera, en Babilonia. Y allí, estando en Babilonia, Nehemías se dio cuenta que su nación, Judá, estaba destruida. Había sido destruida muchos años antes. Y Dios permitió que Nehemías regresara con un grupo de judíos de esa cautividad para levantar de nuevo los muros de aquella ciudad destruida. Levantaron los muros, levantaron la ciudad. El templo de Jerusalén ya había sido reconstruido. Era muy importante reconstruir los muros porque los muros significa defensa de la ciudad. Y ya con una ciudad asegurada les podía permitir usar el templo para la adoración a Jehová. El muro les permitiría dedicarse más a los sacrificios en el templo que ya había sido reconstruido. Su reconstrucción, la reconstrucción del muro, era una prioridad para toda esa nación. Leemos así en el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 17. Les dije pues, dice Nehemías, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Oiga, la ciudad estaba destruida, había sido destruida unos 70 años atrás por la invasión de una nación extranjera. El templo donde se adoraba a Jehová había sido quemado, destruido. Los muros también. Y así había quedado todo ese largo tiempo. Ahora le toca a esta nueva generación. Nehemías estaba regresando con ese buen grupo de judíos para reconstruir la ciudad, para reconstruir los muros. Todo lo que significa construir, levantar, edificar, no es tarea fácil. Siempre pensamos con qué recursos lo vamos a hacer. Y si tenemos los recursos, ¿qué personas lo van a hacer? A todos nosotros nos gusta tener una construcción, pero no la podemos construir si no estamos habilitados. Necesitamos personas adecuadas en cada una de las áreas del conocimiento para que el edificio esté bien construido. Y si tenemos todo eso, hace falta una cosa: ánimo para construir. Vamos a ver algunos elementos en esta última parte. ¿Qué cosas están aquí en el libro de Nehemías que fueron necesarias en este proceso de organizar a la nación para reconstruir su ciudad y sus muros? La primera cosa ya la mencionamos: necesitan ánimo. La ciudad de Jerusalén tenía más de 70 años de haber sido destruida. ¿Sabe cuál es el problema de cuando nos acostumbramos? Bueno, eso. Nos acostumbramos a estar como estamos. Nos acostumbramos a no tener aquello que fue destruido. El pueblo en Jerusalén estaba acostumbrado a no tener muros. Se habían acostumbrado a la postración. Eran un pueblo sin ánimo. De eso nos habla esta historia de Nehemías. Se necesita ánimo para levantarnos y edificar. También se necesita un propósito claro. Si nosotros decimos a los demás, ánimo, vamos a construir, una de las primeras preguntas que nos van a hacer es, ¿y para qué? Así como estamos bien. No tenemos esto, no tenemos lo otro, pero no hace falta, ya estamos acostumbrados. Así estamos bien. Bueno, es una expresión de mucho pesimismo. Hace falta tener un propósito claro cuando nos proponemos edificar, levantar, construir. Nehemías los guió a reconstruir los muros
con la idea fija de hacerlo para la gloria de Dios. Necesitaban darle seguridad a la ciudad para poder usar el templo sin interrupción de otras naciones que querían seguir viéndolos postrados. Sus cosechas eran arrebatadas porque no tenían muros. Venían invasiones de otras tribus porque no podían defenderse. Y por estar inmersos en esas tareas de defensa, no podían ofrecer sacrificios a Jehová. Era una prioridad para esta nación construir sus muros. Cuando también nos proponemos construir algo, hay un obstáculo que no siempre lo tomamos en cuenta, y es que no todos pensamos lo mismo. Oiga, si en este momento les propongo, hagamos una casa al otro lado, yo estoy seguro que cada uno piensa en una casa diferente. Y si la segunda pregunta es, ¿cómo queremos construirla? Hagamos un dibujito cada uno, estoy seguro que aparecerían centenares de dibujitos diferentes. La razón es que no todos tenemos los mismos gustos, no todos tenemos los mismos pensamientos. Así que no se trata solamente de querer construir. Para construir necesitamos un gran sentido de unidad, de consenso, de modo que lo que vayamos a construir sea satisfactorio para todos. Nehemías insistió en la unidad porque sabía que separados o divididos nunca hubieran tenido el mismo resultado. El muro nunca hubiera podido ser reconstruido y el templo nunca hubiera podido ser usado aunque estuviera reconstruido. Mire bien cuántas cosas hemos mencionado que son necesarias para edificar. Ánimo, un propósito claro, unidad. Bueno, ya tenemos todo eso. ¿Qué nos falta? Fuerzas. Parte de la fuerza son los recursos. ¿Con qué contamos? No solamente nos referimos a dinero. ¿Con qué personas? ¿Qué fuerzas hay entre nosotros para poder levantar, para poder edificar, para poder construir? Sus fuerzas, las fuerzas de la nación de Judá, se habían debilitado por causa de las amenazas de los enemigos. La Biblia nos enseña, nos dice que cuando empezaron a reconstruir, venían tribus enemigas y se burlaban de ellos. Y decían, por ejemplo, oigan, miren estos judíos, están empezando a levantar muros. Si una cabrita viene y se cruza el muro, seguro que lo bota. O sea, no son capaces de construir nada. Y según lo que nos cuenta la Biblia, este tipo de burlas tuvo eco, tuvo efecto en la gente que se desanimó. El líder de Dios llamado Nehemías tuvo que hacer muchos esfuerzos para animar, para que no decayera ese ánimo. Y dice la Biblia que a pesar de todo eso, que sus fuerzas se debilitaron, pudieron concluir la obra por causa de las fuerzas que encontraron en Dios. Era un pueblo de oración, era un pueblo de sacrificio en el holocausto, en el templo. Era un pueblo fervoroso en reconocer que Dios estaba en su favor, que Dios estaba con ellos. Y por eso fue posible tener las fuerzas para terminar el muro, como la Biblia nos dice al final de esta historia. Cuando el muro fue terminado, comenzó otra etapa de vida en esa nación. ¿Y sabe con quién comenzó esa siguiente etapa? Con un gran espíritu de agradecimiento. Toda la nación reunida en una enorme plaza comenzó a agradecer a Dios, a adorar a Dios, porque Dios les había dado fuerzas para terminar su reconstrucción. Una gran enseñanza para todos nosotros esta mañana. Cuando todo lo hacemos para la gloria de Dios,
No esperamos recompensa humana. No esperamos el aplauso de nadie, sino que el Espíritu nos mueve a agradecer a Dios, porque todo lo bueno solo proviene de Él. Por esa razón estamos reunidos esta mañana. Qué bueno que se han mencionado nombres de personas, de hermanos, de hermanas. Se han mencionado nombres porque la Biblia nos enseña que es digno honrar a los que trabajan. Aquí hay mucho esfuerzo. Mire qué bendición, qué bonito que el techo que nos cubre ahora. ¿Cuántas veces habíamos deseado tener actividades a esta hora del día en un lugar como este, pero no podíamos hacerlo? Y si vamos años atrás, ahora estamos consagrando este lugar para la gloria de Dios. Pero años atrás nos tocó la construcción de todas las aulas. Cada lugar, cada espacio de este colegio ha sido provisto por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Y no buscamos el aplauso de los demás. Y no buscamos el reconocimiento humano, porque cada vez que buscamos el aplauso del otro, le estamos quitando la gloria al que todo lo merece. Esto pertenece a Dios. Hasta ahora hemos hablado de edificar, de muros, de edificios, de templo. En este tiempo del Nuevo Testamento, en este tiempo de la iglesia, tenemos que preocuparnos mucho más por otro tipo de edificio. Damos gloria a Dios por las edificaciones que nos ha concedido en este lugar y en otros lugares. Cuando estamos hablando de los lugares donde se reúnen nuestros campos misioneros en distintos lugares del país, gracias a Dios, Él ha provisto. Pero sobre todas esas maneras de construir, hay una en especial, muy importante, la más importante, es la edificación espiritual. Óigame, yo creo que estamos todos bien claros de que de nada sirve que este lugar esté tan lleno de personas como esta mañana. ¡Qué bendición! Pero de nada sirve que haya tanta cantidad de personas si nuestras vidas no responden al propósito de Dios. Esto es en vano. Es una celebración más que en unos minutos ya nos vamos y probablemente unos días más ya lo olvidamos. La edificación más importante que Dios busca de nosotros son todo aquello que podemos levantar para su gloria en nuestro corazón, en nuestra vida de familia, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestra vida de pareja. Esta es la edificación espiritual que Dios demanda de nosotros. Nuestra vida se edifica solo en la persona del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en la primera carta de Pablo a Tesalonicenses, dice así en el capítulo 5, verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mire qué interesante, está hablando de personas, animarnos y edificarnos. Ahora no estamos hablando de un edificio con paredes y techos. Estamos hablando de edificar nuestra vida. Esto quiere decir nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestro carácter, para la gloria de Dios, en el propósito de Dios. Edificación espiritual en el pensamiento bíblico implica la restauración de tu vida sin que quede por fuera ninguna de tus áreas vitales. Tu matrimonio, tu trabajo, tu noviazgo, tus hijos, tus amistades, tus bienes, el control sobre tus vicios. Cuando das lugar a Cristo en tu corazón, cuando declaras que Cristo es el Rey de tu vida, has empezado a edificar
una nueva vida para su gloria. El gran propósito nuestro en esta iglesia no es solamente tener un lugar donde los preciosos jóvenes que son nuestros estudiantes vengan a recibir educación. Es mucho más que eso. Porque que los estudiantes vengan y reciban educación, ese es el buen propósito de todo centro educativo. Siempre tenemos que pensar qué es aquello de más que queremos dar en un centro como este. Además de que sí es cierto que nos interesa tener buenos estudiantes, lo más importante que queremos darles es llevar a sus propios hogares la palabra de Dios, que sí transforma vidas para siempre. Muy poco estaríamos haciendo si no pensamos en este tipo de edificación que es el área espiritual. Por esa razón es que lo más importante para nosotros es el hogar de donde proviene cada uno de nuestros estudiantes. Agradecemos al Señor de tantos padres, de tantas madres que están aquí esta mañana, porque para nosotros lo más importante es llevar hasta tu hogar el conocimiento pleno de Cristo, la palabra de Cristo, esta palabra que sí transforma, que sí cambia, la palabra que predicamos todos los días en este lugar. La palabra que edifica, la palabra que te hace ser parte de un nuevo comienzo, de manera tan completa que todo lo de atrás, tus vicios, cualquier forma de pecado, tus enemistades, tus amarguras, tus pleitos, tus iras, tus celos, tus sentidos de venganza, todo eso quede borrado para siempre, porque solo en Cristo puedes empezar un nuevo comienzo. Todos los días estamos intentando alcanzar aspiraciones en nuestra vida. Dios nos ha permitido hoy el momento de tomar decisiones acerca de cosas que debemos replantearnos. Necesitamos urgentemente reconstruir nuestra vida, aquellas cosas que sabemos que no van bien en nuestra vida. Nadie tomará decisiones por nosotros. Cada uno tiene que hacerlo, y la única forma de lograrlo es rendir todo bajo la autoridad de Dios. Decídete ahora, reconstruye tu vida en Cristo, edifica un nuevo comienzo a partir de hoy, porque Dios espera por ti. Voy a rogar a todos que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Unos minutitos, ya casi nos vamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por las bendiciones y las oportunidades de construir, de hacer cosas. Y gracias por hacernos entender que la edificación más importante a tus ojos es la reconstrucción de nuestra propia vida delante de ti. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra que sigue en este momento. Sigan orando todos. Voy a tomar un minuto nada más para hacer una corta invitación a todos los que nos acompañan en este importante momento. Ninguna construcción es más importante delante de Dios que la construcción de tu propia vida, la reconstrucción, la reedificación de tu vida. Estoy seguro que muchos estarán diciendo, mire pastor, mi vida hasta ahora es un desastre. Nada me sale bien. Hay vacío en mi corazón. No puedo tomar decisiones porque todo me sale mal. En mi matrimonio las cosas no van bien. Con mis hijos no tengo el éxito que espero. Mis negocios no van bien. Esa es una vida que necesita ser reconstruida en Cristo. Yo quiero invitarte esta mañana para que oremos juntos. Pastor, ore por mí. Yo quiero empezar de nuevo, edificar mi vida en esa palabra que usted ha anunciado. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti esta mañana. Quiero ver cuántas manos están dispuestos cuántas personas con sus manos en alto están diciendo aquí, hay muchas manos, gracias, Dios les bendiga. Sigan con su mano en alto, quiero verles.
pastor, ore por mí. Esta mañana yo quiero reconstruir mi vida en Cristo. Qué bonito hablar de cómo se edifica de nuevo, comienza de nuevo una vida. Pero mi vida, mira, ya tengo 20 años, 40 años, 50 años, 80 años. Mi vida ha sido nada deseable. Este es el momento de nacer de nuevo. Con Cristo el nuevo comienzo es en este momento. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Hay algunos hermanos de la iglesia que están observando tu mano en alto. Es muy importante. Levanta tu mano, manténla en alto. Dios te bendiga. Muchas manos en alto. Dios te bendiga. Muchas manos. Yo espero que estemos notando quiénes son, porque a partir de hoy tu vida es otra, será otra, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, edificio nuevo en tu vida para la gloria de Dios. Por última vez, si no lo has hecho, levanta tu mano. Quiero orar por ti esta mañana. Vamos a terminar orando. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición de este buen momento, esta mañana tan alegre, llena de gozo. Un paso más hacia adelante que nos has permitido con esta cancha tan hermosa, con este techo, Padre, que ahora nos cubre. Pero rogamos, Dios, te damos gracias porque lo más importante ha ocurrido. Hay personas que han decidido nacer de nuevo, recibiendo a Cristo en sus corazones. Padre, te rogamos que a partir de ahora puedan vivir, experimentar el enorme cambio que solo la presencia de tu Espíritu Santo puede hacer en cada persona. Ayúdalos, que emprendan de nuevo que emprendan este nuevo camino, el nuevo nacimiento, la persona en Cristo. Borra su pasado, de modo que el pecado de aquella vida del pasado no pueda agredirles más en este nuevo comienzo. Bendito, alabado tu nombre, en el nombre poderoso, santo de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana.